Las voces y sus historias, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de mi Ciudad. Para nosotros, como siempre, es un gusto tener a las personalidades que han dejado mucha huella en el trayecto de su vida. En este día, para nosotros, es un gusto tener en Voces de mi Ciudad al señor Víctor René Pacheco Jiménez. Él es propietario de Foto Pacheco e integrante de una familia de fotógrafos que plasmaron en imágenes a la ciudad de Quito, la historia de la capital ecuatoriana y de todo el Ecuador. Señor René Pacheco, para nosotros como Voces de mi Ciudad, es un gusto tenerle en este programa, sobre todo conociendo la trayectoria de su familia y el legado que ha dejado no solamente a la capital ecuatoriana, sino a todo el Ecuador. Muy buenos días, gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias a usted. Vamos a comenzar, por ejemplo, con esta tradición de fotógrafos. Tal es el caso de su hermano Luis, de su padre Luis. Por favor, ¿podría comentarnos también, primero, cómo inició esta afición de su padre, que es un referente de la fotografía, al igual que usted? Bueno, los datos que yo tengo es que mi padre comenzó la fotografía por la afición que un señor colombiano le había inculcado a él para que aprenda fotografía. Él aprendió con este señor primero a retocar y después a hacer fotografía. La cierta historia de cómo entró al comercio no la sabemos, creo, la familia y nadie nos ha contado cómo entró, pero en 1940 él por alguna razón y por alguien entró a ser fotógrafo del diario El Comercio. Él entró ahí y después de cierto tiempo de estar ahí trabajando, consiguió que bajo la fotografía de él, de esa auditoría, se pusiera Foto Pacheco. Y después, a lo largo del tiempo, también se consiguió que el pie de foto del periódico era Luis Pacheco. Es como una historia y una tradición también que está, pero en cambio parece como que sus tíos también estaban involucrados en esto, tal es el caso del señor Francisco y César. Es decir, su papá Luis fue el que abrió la puerta para que toda la familia inicie con este hermoso trajinar como es la fotografía. Sí, así es. Mi padre, después de un tiempo de estar trabajando en el comercio, se vio abocado a pedir ayuda porque ya no se alcanzaba él solo. Entonces pensó en sus hermanos, el caso de Luis de César y Francisco. Él les llamó a trabajar con mi padre, les enseñó la fotografía porque tampoco lo sabían. Y al cabo de algún tiempo aprendieron y le ayudaron a mi padre. Pero su padre también, Luis, realizó una escuela en Diario El Comercio, no solamente en este medio, sino se podría decir en muchos sectores. ¿Cómo se dio también o cómo se fue incluyendo? Porque en primera instancia le llamó a sus tíos, pero luego también él ya formó su propia escuela en el matutino quiteño. Así es, así es. Él estaba en todos los actos sociales, políticos, en todo lo que vivía la ciudad, a tal punto que, bueno, esta es una anécdota, no sé si sea cierta o no. Dice que ningún acto político, social, comenzaba si no llegaba a Pacheco. Yo pienso que debe haber sido así porque antes también una buena fotografía era sumamente valorada. Entonces, si había cualquier acto, cualquier cuestión, entonces si no estaba la persona que iba a plasmar esa historia del momento, entonces el acto no existía también. También, sí, claro que sí.
Señor René Pacheco, vamos ahora sí ya a hablar sobre su familia. Usted mismo se ha dado cuenta acerca de que hasta tesis han hecho con respecto a la historia, de su papá, de sus tíos y también de usted. ¿Cómo usted se siente que muchas personas, muchos estudiosos también les hayan a ustedes visualizado como algo fundamental de la historia de Quito? Yo me siento muy orgulloso de esto, ya que mi padre y mis tíos hicieron una historia en el comercio y en Quito. Claro que sí. ¿Y cómo se da esto? También se puede ver la belleza de las fotografías, sobre todo con la utilización del blanco y el negro, ¿no? Y los matices, porque las fotografías que son en blanco y negro tienen como una especie de sentimiento y emoción también, señor René Pacheco. Así es, así es. A mí especialmente siempre me ha gustado la fotografía en blanco y negro, ya sea porque con mi padre yo aprendí la fotografía en blanco y negro y yo la aprecio muchísimo. ¿Cuántos años más o menos tiene Foto Pacheco? Eh, debe tener, si es que mi padre comenzó bueno, el nombre de Foto Pacheco comenzó en el año 40. ¿Ya? Hasta casi hasta su muerte, O sea, debe tener y 60 su años. padre, ya, y su padre inauguró la fotoestudio, ¿cómo fue? Bueno, mi padre, después de haber estado trabajando en el comercio, se puso un local propio de él en la Guayaquil entre Olmedo y Mejía. Su estudio fotográfico, tenía el estudio fotográfico y los laboratorios también en el mismo lugar. ¿Qué es lo que hacían los laboratorios? En el laboratorio ahí primero se revelaba la fotografía en rollos. Después se lavaba todo el proceso de lavado y secado de un negativo, y de ahí mi padre o mis tíos los negativos le imprimían en una ampliadora. La ampliadora daba la luz a un papel fotográfico y el papel ese fotográfico era revelado, lavado y fijado y secado la fotografía. Todo ese trámite y ese proceso sumamente largo que se hacía hace varios años, hace varias décadas, usted ha ido acompañando también hasta llegar a la fotografía digital. ¿Cómo usted podría darnos a conocer este proceso de cambio donde antes era un proceso demasiado grande y ahora en cambio con lo digital se ha facilitado mucho? Pero sin embargo, el ojo del fotógrafo también sigue siendo importante. Exactamente. A mí la fotografía en blanco y negro, como le decía, siempre me gustó y me gusta hasta ahora. Y yo hago también fotografía digital. Llevo como 70 años de fotógrafo. Yo aprendí con mi padre, después estudié fotografía fuera del país. Estuve viviendo algún tiempo fuera de Quito y regresé a trabajar con mi padre. Trabajé en el comercio y unos 6, 7 lugares que conciernen a la fotografía en los periódicos. ¿Y cómo le fue en Diario El Comercio? Cuéntenos quiénes también estaban ahí, cuáles eran sus compañeros, tomando en cuenta de que el matutino quiteño siempre daba prioridad, sobre todo a la fotografía y al contenido. Claro. Bueno, cuando en el tiempo que yo trabajé en el comercio, Guillermo Corral, los hermanos Sandoval, bueno, le cuento que Guillermo y los hermanos Sandoval comenzaron, aprendieron de mi padre, trabajaron con mi padre y después ellos llegaron a ser fotógrafos del comercio. Entonces también es un proceso, ¿y ellos también fueron sus compañeros o no? ¿O alguno de ellos? Guillermo fue mi compañero cuando estuvimos en el comercio.
Ya, ¿cómo se siente, por ejemplo, usted que en el caso del señor Guillermo Corral, los hermanos Sandoval, hayan sido parte de la escuela que creó su padre acá en la capital ecuatoriana? Muy orgulloso, pues ellos aprendieron de mi padre y se forjaron un futuro en la fotografía y de eso hicieron vida. Continuamos conversando en este día con el señor René Pacheco Jiménez. Con él estamos dialogando también acerca de cómo ha evolucionado la fotografía acá, no solamente acá en la capital ecuatoriana, sino en el Ecuador y el mundo. Señor René Pacheco, ahora hablemos acerca, usted también ha sido coautor de varios libros, de 2 libros específicamente. ¿Podría comentarnos acerca de esos libros en imágenes que usted también aportó mucho para que nosotros tengamos y podamos ver esas imágenes que son parte de la historia? Bueno, le cuento que los 2 primeros libros fueron auspiciados por el Ministerio de Cultura. El doctor Zapater fue el que me enseñó y con él hicimos los 2 primeros libros de Quito los 50. Los otros 3 libros son no puedo decir auditoría, pero yo eso ya los hice por mis propios medios. ¿Por qué a usted le gusta mucho el Quito de los años 50? ¿Qué es lo que tenía de mágica nuestra ciudad? ¿Qué es lo que más a usted le impacta con respecto a estas imágenes? Usted nos ha manifestado de que las fotos en blanco y negro, aparte de ser hermosas, como que dan mucha más emoción, mucha más vivencia. Entonces, ¿podría comentarnos eso usted? A ver, en los años 50 parece que la ciudad comenzó a transformarse ya no de un barrio, porque Quito era un barrio. En los años 50 comenzó a dar un auge a la ciudad de Quito y comenzaron las transformaciones tanto en lo social, en lo estructural. Entonces ahí comenzó, parece que ahí comenzó una época de transformación a la ciudad de Quito. Claro, claro que sí, como que se fue dando un cambio de la ciudad que era sumamente familiar, se podría decir, de mucha hermandad, y ya con el tiempo se fue convirtiendo en la metrópoli que hoy vivimos. ¿Hay Claro, nostalgia tal vez en esas fotos? ¿Hay nostalgia en usted? claro, hay para muchas personas de los años que vivieron los años 50, esa es un recuerdo hermosísimo para ellos, porque ellos vivieron la época esa y ahora se recuerdan con muchísimo cariño todas las fotografías que están en estos libros. ¿Y cómo fue su infancia entre fotografías y flashes, tomando en cuenta de que ahí era mucho más difícil sacar o plasmar una imagen? Bueno, no estaba yo muy a gusto, digamos, cuando mi padre me comenzó a enseñar la fotografía. Era muchacho, yo tenía que 18 años y yo no estaba pensando en trabajar y menos en fotografía. Bueno, me fue inculcando este cariño, este amor a la fotografía. El rato que ya usted toma una fotografía, en ese tiempo usted revelaba los rollos y usted mismo hacía la fotografía. Entonces, ese es un trámite que no se puede olvidar. Ese es unos recuerdos inolvidables. Usted dice que en un inicio como que no sentía mucha afición hacia la fotografía, pero más o menos desde qué edad usted dijo, a mí me gusta la fotografía y yo también quiero seguir el legado de mi padre, quiero seguir el legado de mis tíos. ¿Desde qué edad más o menos usted ya fue plasmando y también usted se fue convirtiendo ya en un referente de la fotografía? Bueno, tenía 18 años cuando mi primera fotografía fue publicada en El Comercio con nombre René Pacheco. Eso fue una iniciativa y una cosa que a mí me atrajo a la fotografía, ya ver publicado en mi primera fotografía con mi nombre ahí.
¿Y se acuerda de qué fotografía se trataba? ¿Se acuerda de qué evento era? No recuerdo ahorita, no recuerdo. Yo tengo el archivo inclusive de todos los periódicos que fueron publicadas. Pero, ¿cómo se sintió usted al ver que estaba su nombre en una fotografía en el periódico capitalino, en el periódico que es un medio de comunicación muy valorado acá en la capital ecuatoriana? Bueno, me sentí primero satisfecho y orgulloso de que un trabajo mío haya salido publicado para toda la ciudad. ¿Y qué dijo su papá? ¿Cómo se sintió él que su hijo esté también laborando en el periódico que él también lo hizo? Claro, él sí se sintió orgulloso también y de haberme transmitido un poco de sus, no un poco, sino bastante de sus conocimientos hacia mí. ¿Cómo usted empezó a subir estas historias en imágenes? Por ejemplo, se lo puede ver a través de las redes sociales, específicamente en Facebook. Nosotros podemos ahí maravillarnos de esas imágenes de antaño, del Quito del ayer, y también lo que publicaban los medios de comunicación. Bueno, se me ocurrió a mí que todo este trabajo de mi padre no quede solo en libros, sino transmitir esto a toda la ciudad, a todas las personas que lo quieran ver. Entonces comencé a subir en las fotografías de mi padre en blanco y negro, lo mismo los periódicos del comercio, donde estaban los distintivos de mi padre que decía Foto Pacheco o Luis Pacheco. Ustedes sube también fotografías simultáneas, por ejemplo, del Quito del ayer y del Quito actual. ¿Cómo usted logra hacer, por ejemplo, que se pueda tomar estas imágenes y las toma justo en el sitio y me parece que hasta en el momento preciso? Bueno, yo como le digo, yo tengo el archivo, saco del archivo una fotografía, por decir a la Alameda, por decir una fotografía de la Alameda hacia el norte con el monumento. El parque de la Alameda antes había sido captado por mi padre. Yo, yéndome de la idea de la fotografía esa, voy y, bueno, lo hago con un dron, lo hacía con el dron y después del mismo sitio donde mi padre había tomado. Y se lograba también esa como las dos fotos simultáneas del Quito del ayer y el Quito de hoy. Entonces eso también ayuda mucho para saber este proceso de cambio de la capital ecuatoriana. Exactamente, así es, así es. Usted cuando estaba en su niñez, ¿por dónde vivía, señor Pacheco? Nosotros vivíamos todo el tiempo que yo recuerdo en la Olmedo y Flores, diagonal, o no, más bien dicho, al lado izquierdo donde estaba el almacén de Kiwi. Kiwi tenía una esquina ahí, nosotros vivíamos en Olmedo. Y todo el tiempo vivimos en el centro, vivimos en esa dirección. ¿Y cómo fue su niñez en el centro histórico, tomando en cuenta de que nosotros tenemos un patrimonio muy bonito en esa zona? Bueno, ahí teníamos, como digo, las vistas de Quito siempre, porque al lado, hacia el norte, hacia el río, estaba la Plaza del Teatro, estaba la Alameda. Acá, yendo por Olmedo hacia la mano izquierda, estaba la Plaza Independencia, el Palacio de Gobierno, el municipio, y todas las oficinas del gobierno estaban en el centro. ¿Cómo usted podría describirnos la cotidianidad de la gente, las vivencias en ese momento en la capital ecuatoriana? Bueno, en ese tiempo Quito era la población era muy reducida. Inclusive cada barrio
se conocía todo el mundo. Se saludaban todos los días, los domingos iban a misa, ya sea a la catedral, San Agustín, y nos encontrábamos con la mayor parte de amigos por el centro. ¿Y en qué escuela usted estudió? ¿En qué colegio estudió? Yo comencé a estudiar en el colegio americano y terminé, no terminé, pero hasta quinto curso en la Academia Militar de Ecuador. Después de eso, yo viajé fuera de Quito y estuve mucho tiempo fuera del Ecuador. Y de ahí usted regresó acá y le gustó y empezó también con lo de la fotografía. ¿Continuó con la tradición? Sí, así es. Estuve en los Estados Unidos, ahí me gradué de fotografía en un colegio y después en la universidad. Una pregunta, señor René Pacheco. Antes también en los colegios eran cotizados los fotógrafos, les gustaba que les tomen fotos. ¿Su papá iba a esos eventos? ¿Usted iba o no? No, sí, ahí sí, todos los jóvenes nos gustaba, digo, a mis compañeros siempre les gustaba que mi padre vaya a tomar fotografías para, ya sea para hacer el negocio o para que publiquen en el comercio. ¿Cómo usted se enfoca para ver la imagen, para plasmar lo que muchas veces dicen que la imagen dice más que 1000 palabras? ¿Cómo usted enfoca ese centro de atención? Le cuento que para mí ha sido instintivo, yo no estudio exactamente qué es lo que voy a tomar. Me gusta alguna cosa y yo siempre llevo mi cámara a donde quiera que yo voy. Me gusta un paisaje, una imagen, algo, saco la cámara y capto la fotografía, sin pensar qué es lo que me va a salir. Usted estudió en el Colegio Americano, nos dice, usted fue compañero también del exdiputado y también exalcalde de Quito, Andrés Vallejo. No, Andrés fue mi compañero en la Academia Militar de Ecuador. Ah, en la Academia Militar fue su compañero. ¿Quiénes más estuvieron ahí en esa época? Bueno, el exalcalde Álvaro Pérez, el que fue canciller de la República, Camilo Gallegos, Egas Terán, y un sinnúmero de amigos de colegios, porque como me estudié en el americano y después de la academia, yo siempre tuve distintos compañeros. Es una época donde se conocían todos, dice usted. Exactamente. ¿Qué es lo que usted más extraña de esa época donde Quito era pequeñito, donde se conocían todos, o si no se conocían, por lo menos se saludaban? Así, extraño no poder estar cerca de todos mis compañeros, o más bien dicho, de todas las personas que vivíamos en el centro. Ahora nosotros, cada uno ha cogido su rumbo. Unos viven en el centro, otros viven en los valles, y es muy difícil ponernos en contacto con cada uno. Usted, con la proyección que usted está haciendo con respecto a las imágenes que publica a través de redes sociales, ¿qué es lo que quiere lograr? Tal vez concienciarnos, valorar más a la ciudad. ¿Qué es lo que quiere usted hacer? Bueno, yo quiero que conozcan la juventud, que más que nada la juventud, quiero que conozcan cómo era Quito de antaño, y plasmar las imágenes estas para que se queden en la historia, para que las nuevas generaciones vean las fotografías y digan, esto era Quito en los años 50, 60. ¿Qué significa para usted la capital ecuatoriana? ¿Qué significa para usted Quito? Porque el hecho de que usted tenga imágenes cronológicas del cambio que ha dado Quito, eso significa también que hay mucho de esta ciudad en su corazón. Sí, yo como mi padre, le queremos a Quito. Mi padre fue quiteño y él amaba la ciudad. Él tenía miles de amigos en el centro de Quito, y él pasaba por las calles y a las personas decía, hola Pachequito,
hola Luchito, que así caminaba por las calles de Quito con su cámara al hombro. Y sus tíos también caminaban por ahí, o sea, es como una Exactamente. herencia, ¿no? Es la mejor herencia que ha dejado su papá Luis, es eso, Sí, que ustedes exactamente. puedan tener o captar las imágenes de Quito en sus diferentes aspectos. Sí, así es, así es. ¿Cómo se siente usted, por ejemplo, a lo que sale y toma una fotografía? Usted dice que, por ejemplo, no planifica mucho porque a veces el planificar como que le quita emoción al momento, ¿no es cierto? Exacto, sí. Entonces, ¿cómo se siente usted después de que realiza una fotografía, de que realiza una imagen y dice, plasmé lo que quería? O quizá dice, ese momento no lo vi, pero qué bonito que se ve. ¿Cómo se siente usted? Sí, me siento muy satisfecho de hacer de hacer las fotografías y ya sea para guardar o comparar o simplemente tener las fotografías de Quito. Hablar de la familia Pacheco es hablar de fotógrafos, de los mejores fotógrafos. Este camino que ustedes han hecho, ¿cómo les ha ido? Tomando en cuenta, tal vez sus hijos, sus nietos, ¿están siguiendo este legado? ¿Cómo van? No, ninguno de mi familia, a no ser que creo que con 1000 personas acabará la tradición de la fotografía, porque ninguno de mi familia sigue o quiere seguir. ¿Y qué pasará con todas esas fotografías históricas que tienen ustedes, que tiene usted sobre todo, que ha coleccionado a lo largo de este tiempo y sobre todo las está cuidando y usted las plasma a través de Facebook y yo lo veo, por ejemplo, siempre que usted sube alguna fotografía? Entonces, ¿qué pasará con eso? Bueno, tengo 2 hijos aquí en Quito, que ellos se quedarán eh, guardándolas en los negativos. Serán los que cuiden esta leyenda. Claro que es una leyenda. ¿Qué significa para usted la fotografía? La fotografía para mí ha significado y significa mi vida. Con esto yo pienso que nunca olvidaré esta linda profesión. Cuando usted se acuerda de su padre, el señor Luis Pacheco, de las enseñanzas que él le daba, de el legado que él ha dejado, ¿qué piensa usted? Digo, pienso que gracias a él, que me inculcó la fotografía, y eso lo llevo en mi corazón y no me olvido de siempre que veo una fotografía, no me olvido de mi padre. Usted compara muchas veces las fotografías, yo veo que para subir usted las va estudiando previamente para dar a conocer como algún hecho histórico que tenga un poco de coyuntura, ¿verdad? Cuando usted sube las fotografías, ¿cómo usted las va evaluando al subir, por ejemplo, en este caso en Facebook? Bueno, casi evalúo en el caso de cómo está tomada una fotografía, si tiene luz suficiente, si el enfoque está muy bien cuadrado, si está bien el blanco y negro, si no, yo le hago alguna cosa digital para aclararles. Ya, ¿en qué sitio vivió su papá? ¿En qué sitio vivieron también sus tíos que estuvieron relacionados con la fotografía? En el caso, por ejemplo, de sus abuelitos, ¿querían que su papá sea fotógrafo o qué querían o qué No, deseaban? mis abuelitos nunca quisieron que mi padre sea fotógrafo porque ellos más se dedicaban y tenían propiedades y mi abuelito se dedicaba a la agricultura. Ya, ¿en qué sector vivían ahí? Cotocollá, En Cotocollao, por el noroccidente de Quito. exacto. Y, y su papá, Cuando Cotocollá no tenía las calles
pavimentadas y empedradas. Y cuando su papá les dijo a sus abuelitos, yo quiero ser fotógrafo, ¿qué pasó? ¿Qué les No, contaba él? Bueno, mi padre dice que no lo tomaron tan alegremente porque querían que mi padre siga en la profesión que ellos tenían y donde ellos tenían las propiedades. Y cuando usted le dijo al señor Luis, a su padre, que quería ser fotógrafo, él siempre le apoyó. Sí, él siempre me apoyó, él me inculcó y como que casi que me obligó a que me gustara la fotografía. Y usted tal vez le sugirió a sus hijos, a sus nietos, que sigan la fotografía o no, o ellos... Sí, no, muy levemente les he dicho que sigan la fotografía, pero ninguno accedió, tienen otras profesiones que no tienen nada que ver con fotografía. ¿Qué significa para usted el periodismo o el fotoperiodismo? Porque usted también ha estado ligado en medios de comunicación. Bueno, el fotoperiodismo es una profesión muy bonita, muy interesante, donde usted puede relacionarse con la gente, con las personas y sacar sus propios criterios para escribir. ¿El plasmar un hecho histórico en una fotografía es fundamental para usted? Sí, eso es lo más, pienso que es lo mejor y lo plasmado en una fotografía es algo increíblemente satisfactorio para mí. De todas las fotografías que usted ha tomado, ¿cuál es la que le gusta y dice, esta fotografía me identifica o esta fotografía es, a pesar de que todas son buenas, ¿no? Pero esta es la que más me ha llegado al sentimiento, a la emoción o al corazón? Bueno, todas las fotografías yo las llevo muy grabadas. Me gustan las fotografías de los rincones de Quito. Por eso ahora en la actualidad yo ando buscando rincones, no que me recuerden en mi juventud, sino que me atraigan, que me pongan emoción en eso. ¿Rincones como cuáles, por ejemplo? Por decirle San Roque, por ejemplo. El mercado de San Roque, la misma catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, de distintos ángulos, se les ve muy diferente. ¿Y eso lo aprendió usted con la trayectoria o se dio cuenta desde el inicio? No, solo con el sentido, más bien dicho, con un sexto sentido que tenemos algunas personas para este arte. ¿Usted seguirá tomando fotografías? Claro que estamos viviendo en una época de pandemia, se está superando un poco, pero sin embargo, ¿usted seguirá tomando fotos? ¿Seguirá, por ejemplo, haciendo esos paralelismos entre las fotos de su papá y las fotos actuales suyas? Sí, claro que sí, yo lo voy a seguir haciendo esto. Estamos esperando que esta situación en la que estamos viviendo nos impide muchas cosas. Yo al centro no he salido ya muchísimo tiempo por la cuestión esta de esta pandemia. ¿Cuál sería su mensaje a una nueva generación de fotógrafos que claro que ya vienen en la época digital? ¿Cuál sería su mensaje o sugerencia, tomando en cuenta de que usted ha vivido en este tiempo del cambio también de la fotografía de blanco y negro, de ahí vino la fotografía a color, de ahí ahora vivimos en la fotografía digital? ¿Cuál sería su mensaje para esta nueva generación de fotógrafos, hombres y mujeres? Que sigan en esta profesión, si les gusta y pueden hacer de esto una carrera, que lo hagan, que sientan el amor a la fotografía. Eso es lo fundamental. ¿Y dónde está ubicada la foto Pacheco, señor René? Bueno, nosotros la última vez que tuvimos el estudio fotográfico en la 6 de diciembre Colón.
a partir de que mi padre falleció, cerramos el estudio fotográfico y yo hago desde mi casa ahora si es que tengo que hacer fotografía. ¿Y qué tipo de fotografía se hace ahora? Antes, por ejemplo, eran tal vez, claro, por las coberturas periodísticas, cuestiones políticas, económicas, sociales, pero también antes se valoraba mucho los retratos individuales y de familia. Ahora, ¿qué es lo que la gente más anhela o busca? Ahora la gente lo que más anhela es que se tome fotografías. Lo más usual ahorita es se tome fotografías de matrimonio, porque o en estudio son las dos únicas dos cosas que se puede hacer ahorita por lo que no hay otra manera de hacer las fotografías. O sea, usted hace una especie de sesión de fotos ahí. Exactamente. Con todas las seguridades del caso. Con toda seguridad, sí. Porque ahora da mucho temor también, ¿no? Por esta reactivación, entonces los matrimonios todavía son la parte fundamental. Sí, todavía no es lo mismo, o digo es lo mismo, pero en otro sentido, tomar una fotografía con un celular y tomar una fotografía con una cámara de 20, 30 megapíxeles con una claridad increíble de ampliación, ¿no? La fotografía. Perdón, las fotos en el celular usted puede ampliar hasta cierto tamaño, de ahí se pixelea. Sí, la fotografía todavía es valorada por manos de un experto. Más o menos es como lo que sucedió cuando apareció la televisión y muchas otras cosas decían que la radio iba a desaparecer, pero la radio sigue vigente y la fotografía también. También, y seguirá vigente toda la vida. Señor René Pacheco, nosotros queremos agradecerle a usted por habernos dado este tiempo y sobre todo el conocimiento acerca de la fotografía, que es fundamental si nos ponemos a hablar de la historia de Quito. Quito sin fotografía no existiría. Porque uno se puede ver, por ejemplo, en los restaurantes del centro, del norte, que Quito, siempre hay una fotografía del Quito de antaño. Por ejemplo, la Avenida Maldonado en 1920, la Avenida Exacto. Maldonado en el año 2021. Es parte fundamental. No habría historia. Tiene razón en eso, señor René Pacheco. Queremos agradecerle a usted por haber tenido esa apertura, sobre todo desde el inicio que le solicitamos esta entrevista, usted aceptó. Y gracias por contarnos también la historia de la fotografía mirada a través del lente de la familia Pacheco. Gracias a usted. Muchas gracias a usted. En este día hemos dialogado, amigos oyentes y televidentes, con el señor Víctor René Pacheco Jiménez. Él es propietario de Foto Pacheco e integrante de una familia de referentes de fotógrafos que plasmaron en imágenes la historia de la capital ecuatoriana. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un próximo programa. Que tengan un excelente día. Gracias por su sintonía. Las voces y sus historias continúan en Voces de mi Ciudad.